15 criaturas extintas que los científicos intentan revivir. Se estima que más de 300 especies de mamíferos, aves, reptiles y anfibios han desaparecido en los últimos 500 años. Pero la idea de volver a traerlos a la vida al estilo Jurassic Park no es tan loca. Más allá de las dificultades biológicas y ecológicas, la ciencia trabaja desde hace años para traer de nuevo a la vida a las especies extintas. Es por eso que hoy veremos 15 criaturas extintas que los científicos intentan revivir. 15. Bucardo o cabra pirenaica. El bucardo era una subespecie de cabra montés propia de la cordillera pirenaica. Destacaban su tamaño y la envergadura de sus cuernos, que la hacían majestuosa. Además, se diferenciaba de otras subespecies principalmente por el pelaje más largo y denso en invierno y la gruesa base de sus cuernos, tanto en machos como en hembras. De acuerdo con las pinturas rupestres y los restos fósiles encontrados, el bucardo llegó a ocupar todo el Pirineo. Sin embargo, la presión cinegética que experimentó la especie desde la Edad Media fue poco a poco condenando a la especie. A finales del siglo XIX desapareció en la vertiente francesa y en 1900 solo quedaba una población de unos 50 ejemplares. Finalmente, en 1990, se observó por última vez el último ejemplar macho y en enero del 2001 murió la última hembra de la especie en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. A pesar del triste final del bucardo, no fueron pocos los intentos por la continuidad de la especie. Desde 1918, con la creación del Parque Nacional de Ordesa, se permitió proteger legalmente a la especie y se prohibió su caza. En 1992, se inició un proyecto para intentar la captura y la cría asistida de bucardos. Y en 1996, ante la ausencia de machos, se liberaron 2 ejemplares fértiles de otras subespecies. Finalmente, y ante la falta de resultados positivos, en 1999 se capturó a la última hembra para la obtención de muestras biológicas que pudieran permitir una posterior clonación de la especie. En 2001, comenzó un proyecto del CITA de Aragón para la clonación del bucardo con la colaboración de investigadores del INEA y la UAB. Se hicieron 2 series de experimentos en las que se transmitieron embriones clónicos de bucardo a cabras montesas. En la primera se consiguieron 2 gestaciones, pero se perdieron en estadio temprano. Y en la segunda serie se transfirieron 154 embriones a 44 receptoras, obteniéndose 5 gestaciones, una de las cuales llegó a término. El nacimiento se produjo por cesárea en 2003. El cabrito nació vivo pero falleció unos minutos más tarde por problemas respiratorios. Este fue el fin del proyecto, que no continuó, pero se puede decir que fue el primer nacimiento vivo en el mundo de una subespecie extinguida. 14. Quagga. A primera vista parece un híbrido entre 2 animales distintos, perfectamente unidos por la mitad. Sin embargo, no existe una diferencia alguna con las cebras comunes. Las tribus originarias de Sudáfrica lo conocieron como quagga, hasta que la caza furtiva lo eliminó del mapa. Sin embargo, al ser un pariente tan cercano de las cebras comunes, podría ser que esta pérdida no sea irreversible del todo. Desde 1987, un equipo de biólogos y conservacionistas han intentado enmendar los errores cometidos por la actividad humana hace más de 100 años. Reconocido como un exterminio planeado por parte de los colonos europeos, podría ser que su extinción no sea definitiva. El objetivo de este proyecto es recuperar las poblaciones de la especie en su antiguo hábitat natural por medio de la ciencia. 13. Tigre dientes de sable. El tigre dientes de sable es un animal fascinante que permanece en el imaginario colectivo como símbolo del cazador invencible, feroz y peligroso. Los primeros fósiles de este grupo aparecieron hace unos 14 millones de años y las últimas especies se extinguieron hace tan solo 11.000 años. Fueron los carnívoros dominantes de los ecosistemas terrestres durante gran parte de ese periodo de tiempo en el que se sucedieron varios linajes que convivieron con sus primos los felinos. En Madrid existe uno de los yacimientos más importantes del mundo para el estudio de los tigres dientes de sable, situado a solo 30 kilómetros al sur de la capital, que ha proporcionado miles de fósiles de estos y otros animales del Mioceno superior hace 9 millones de años. 12. Unicornio siberiano. El unicornio siberiano es un gigantesco rinoceronte que vivió hasta hace entre 39.000 y 35.000 años, lo que significa que estos animales coincidieron con los humanos modernos y los neandertales. A diferencia de los rinocerontes contemporáneos, los unicornios siberianos pertenecen a un género de animales gigantes y musculosos, llegando a medir más de 2,5 metros y a pesar alrededor de 3,5 toneladas.
El unicornio siberiano parece haber sido gravemente afectado por el inicio de la edad de hielo en Eurasia, cuando una precipitada caída de la temperatura provocó un aumento en la cantidad de suelo congelado, lo que redujo las gramíneas duras y secas existentes, impactando así en su extinción. 11. Paloma migratoria. Son muchas las especies de aves extinguidas en el mundo por la acción humana, pero pocas desapariciones son tan dramáticas como la de la paloma migratoria americana. La paloma migratoria es una especie de ave que contaba antaño con una población de entre 3.000 y 5.000 millones de ejemplares y podría haber supuesto hasta el 40% de la población total de aves de América del Norte. De hecho, la paloma migratoria era tan abundante que los exploradores y los colonos de la época hablaban de bandadas de innumerables ejemplares que tardaban horas en sobrevolar. Sin embargo, para 1914 ya no quedaba ni un ejemplar. Los científicos explican que la extinción de la especie se debió a la caza de esta, ya que con sus hábitos de agruparse en colonias, las palomas eran extremadamente fáciles de capturar, aunque otros expertos indican que la causa de su extinción se debe a una causa biológica y en gran parte al aumento de la tala de árboles. 10. Perezoso gigante terrestre. El perezoso es una especie que vive la mayor parte de su existencia en lo alto de los árboles, aislado del suelo y del ritmo salvaje de la naturaleza. Pero ¿sabías que hace muchos años existió un perezoso gigante que por su tamaño tenía que pasar la mayor parte de su tiempo sobre el suelo? Muchas personas se sienten atraídos por este animal cuya existencia sobre la faz de la Tierra es más antigua de lo que se puede pensar. Hace unos 11.000 años habitaron estos perezosos en América del Norte, que llegaron a pesar varias toneladas, tanto que podían llegar a ser tan grandes como un elefante. Con alrededor de 1/4 de tonelada y un poco más de 1 metro de altura al hombro, fue un animal de tamaño intermedio entre el oso gris y el oso negro actual. Tenía un pelaje amarillo pálido, menos abundante que el de las otras especies de perezosos. Igualmente sus patas eran menos gruesas que las de sus parientes, y su andar debió ser semejante al del actual oso hormiguero, ya que caminaban sobre sus nudillos, pero con los dedos de los pies ligeramente flexionados. En el 2000, en el sitio arqueológico Campo Laborde, Argentina, encontraron partes del esqueleto de un perezoso gigante terrestre, con una antigüedad entre 9.700 y 6.750 años, de un animal que medía unos 3 metros de altura y pesaba más de 4 toneladas, fósil con el que los científicos trataron de extraer material genético para un estudio del animal y, aunque poco probable, una futura clonación científica. 9. Tigre de Tasmania o tilacino. El último tigre de Tasmania conocido murió en el zoológico de Hobart en 1936. La especie fue perseguida hasta la extinción deliberada por los agricultores, indignados ante el número de ovejas muertas por esos animales carnívoros. Algunos científicos han hablado de la resurrección de la especie a través de patrones de clonación que recuerdan a la película Parque Jurásico, pues los científicos pretenden tomar las células vivas del marsupial, considerado como el pariente vivo más cercano al tigre de Tasmania, y así compararlas con las del animal extinto para determinar sus diferencias. Eso les permitirá editar todo el ADN de este animal para convertirlo en el de un tilacino. 8. Rana incubadora gástrica. Cuando las ranas y otros anfibios comienzan a morir en grandes cantidades, otras especies caen en efecto dominó. En 2002 se extinguió la rana incubadora gástrica, originaria de Australia, y que poseía un sistema reproductivo poco común, debido a que las hembras se tragaban los huevos fertilizados e incubaban a sus crías en su propio estómago. Tras pasar 6 semanas en el estómago de su madre, la ranita salía por la boca de la madre completamente desarrollada. Se trató de un género de solo 2 especies, que se extinguieron a finales de los años 80. Las causas de su extinción no se han comprendido con claridad y puede deberse a diferentes factores, como la pérdida y degradación del hábitat, la contaminación y las enfermedades, aunque también se dice que puede haber sido un hongo que perjudica la piel de los anfibios hasta hoy en día. 7. Gliptodonte. Los gliptodontes eran megamamíferos que pesaban más de 1 tonelada. Contaban con un caparazón muy fuerte formado por la unión de un gran número de placas óseas, con un espesor de 1 a 5 centímetros. Su columna vertebral estaba soldada al caparazón y tenía la gran mayoría de las vértebras fusionadas entre sí. Sus patas eran muy cortas y robustas, una serie de características que le permitían soportar el peso del caparazón. Estos animales, los gliptodontes, aparecieron en el Plioceno, llegando a ser abundantes durante el Pleistoceno
2,5 millones de años a 10.000 años antes del presente, mientras que algunas especies alcanzaron los comienzos del Holoceno, 10.000 años antes del presente hasta la actualidad. La cabeza y cola de estos también estaban protegidas por un caparazón óseo, y en muchos casos la cola terminaba en un tubo caudal formado por placas soldadas de manera compacta que podía estar rematada con púas que utilizaría como defensa. 6. Baiji. El baiji era un delfín blanco, casi ciego, que habitó el río Yangtze, en China, el más largo de Asia y el tercero más largo del mundo tras el Nilo y el Amazonas, cuya extinción fue declarada el 13 de diciembre de 2006, tras el fracaso de una expedición realizada por 30 científicos de Japón, China, Suiza y Estados Unidos, que durante 6 semanas a bordo de 2 barcos recorrieron 3.500 kilómetros del río Yangtze y no pudieron registrar avistamientos del delfín. La desaparición del baiji es la primera extinción de una especie de cetáceo directamente atribuible a la especie humana, debido a los métodos de pesca ilegales con detonaciones y descargas eléctricas, sobreexplotación pesquera, excesiva captura incidental de ejemplares, excesiva navegación y colisiones de embarcaciones con esta especie, degradación severa del ambiente acuático y la construcción de la obra hidroeléctrica, etc. Debido a que es un animal extinto hace relativamente poco, los científicos no descartan una posible clonación. 5. Mamut lanudo. Hace 10.000 años la población mundial de mamut lanudo comenzó a disminuir gradualmente, hasta que terminó con su desaparición de la faz de la Tierra. La extinción del Cuaternario tardío provocó que la megafauna que dominó el mundo durante los últimos 5 milenios enfrentara condiciones cada vez más difíciles para la supervivencia y reproducción de su especie. No obstante, el principal motivo de la extinción del mamut lanudo sigue siendo un misterio y causando discusiones álgidas entre científicos, mientras una corriente asegura que su desaparición se debió a la caza indiscriminada del Homo sapiens. Otras sugieren que los cambios ambientales jugaron un papel clave en el declive de su población. La empresa de biotecnología Colossal Biosciences, con sede en Dallas, Estados Unidos, ha estado intentando clonar este animal desde hace décadas, además de otros animales como el tigre de Tasmania. 4. Rinoceronte lanudo. El rinoceronte lanudo es una especie extinta de rinoceronte que fue común en Europa y el norte de Asia durante la época del Pleistoceno y sobrevivió hasta el último periodo glacial, durante su apogeo hace menos de 30.000 años. Un rinoceronte lanudo adulto medía generalmente entre 3 y 3,8 metros de longitud, con un peso estimado de 2.721 a 3.175 kilogramos, por lo que su tamaño era comparable con el del actual rinoceronte. Un grupo dirigido por investigadores del Instituto para la Investigación de la Conservación del Zoológico de San Diego espera revivir al rinoceronte lanudo mediante la utilización de células almacenadas. En un estudio publicado en Genome Research, se secuenció el ADN de estas células y la conclusión es que cuentan con una prometedora diversidad genética para establecer una población viable del rinoceronte lanudo. 3. Dodo. El dodo era un pájaro endémico de la isla Mauricio, descubierto por los marinos holandeses en 1598. Era muy grande, de 1 metro de altura, con un gran pico robusto que usaba para partir los cocos. Aunque eran muy abundantes en la isla, cuando llegaron los colonos holandeses comenzaron a cazarlos. Los perros, gatos y especialmente los cerdos que trajeron a la isla, que se comían sus huevos, los extinguieron por completo en solo 60 años. El último ejemplar vivo data de 1662. Apenas se conserva un esqueleto completo del dodo y huesos sueltos de diferentes ejemplares, pero aún así científicos de la Universidad de California han conseguido completar su genoma, utilizando muestras de ADN de gran calidad extraído de un esqueleto que hay en el Museo de Historia Natural de Países Bajos. 2. Moa gigante. El moa gigante es un animal extinguido por la mano del hombre en el año 1500. Eran endémicos de Nueva Zelanda. Medían entre 0,5 y 3,5 metros de altura, siendo los pájaros más altos. Además, algunos podían llegar a pesar 1 tonelada. Estos animales eran herbívoros, que utilizaban la misma táctica alimentaria que las jirafas, es decir, estirar el cuello. De esta forma, llegaban tanto a los matojos como a las hojas de los árboles bajos para alimentarse. Pero la única ventaja que los moas tienen respecto a otros animales extintos, como los dinosaurios o incluso los mamuts, es que lo fueron hace muy poco tiempo en la escala geológica. Como además se conservan huesos y restos de estas aves,
se planteó la idea de si era posible secuenciar el genoma de algunas de estas especies. Esto es precisamente lo que acaba de hacer un equipo de investigadores de la Universidad de Harvard. Debido a este logro, puede uno ya plantearse la resurrección de esta especie usando huevos de especies vivas actuales, como por ejemplo de emú. Pero la tarea de resucitar aves extintas no es fácil, incluso teniendo el genoma al 100%. La técnica de clonación que funcionó con la oveja Dolly no funciona en aves, aunque recientemente se está ensayando una variante de clonación en pollos que parece prometedora. 1. Ciervo irlandés. El ciervo gigante irlandés fue uno de los más espectaculares mamíferos. Era nada menos que uno de los mayores ciervos que han pisado nuestro planeta, dotado además de una cornamenta increíble de más de 3 metros de longitud de extremo a extremo. El ciervo gigante poseía una asombrosa cornamenta palmeada y erizada de picos, con una envergadura de hasta 3,65 metros y un fantástico peso máximo de 40 kilogramos. De hecho, una de las características paleontológicas que ayudan a reconocer un cráneo de ciervo gigante, aún sin sus astas, es el extraordinario grosor de los huesos del cráneo y de su mandíbula, sin duda relacionado con la soportación de tan prodigiosa cornamenta. El alce irlandés, o ciervo irlandés, se extinguió hace unos 7.700 años, posiblemente por la caza y cambios climáticos, aunque como la extinción fue recientemente, los científicos no descartan la posibilidad de poder clonarlo y traer nuevamente a la vida. Si este video te gustó, comenta qué calificación le das y cuál fue la parte que más te gustó. Antes de ir al siguiente video, quería recordarles dejar su like, eso ayuda mucho al canal. Y si eres nuevo aquí, bienvenido. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que iremos publicando.